Quizá nosotros seamos uno de los pocos que estamos detectando un acontecimiento nuevo, novedoso, y que ese acontecimiento novedoso que pareciera que nos ha agarrado de sorpresa a los informadores, a los propagadores de noticias, o que intencionalmente no lo quieren evidenciar, pues estamos detectando, como les decía, algo que realmente es asombrosamente alucinante, o sea, provocador, esperanzador, digamos. Claro, a muchos de mis paisanos y muchos del continente no les gusta que yo esté redundantemente, y claro, a muchos de mis paisanos, a mucha gente del continente, no les gusta que yo con tanta redundancia insista todos los días o casi todos los días hablar de lo que está pasando en México. Y claro, realmente sí preocupa o llama la atención porque es inusual que una persona que no es ni mexicano tenga tanta intensidad en el comentario. Y claro, como te decía, lo que está pasando en México y que realmente en todo el continente muy poco se sabe, porque es una revolución de las ideas. O sea, es el cambio de pensamiento de todo lo que nosotros hemos venido padeciendo en los últimos 100 años, por no decirte más. Entonces, el hecho de que uno, que es curioso, que es averiguador, que es metiche, se interese y hable todos los días de eso, pues llama la atención. Dice, bueno, este que trabaja para el gobierno de México le pagan un sueldo. No, para mí México es un ejemplo que con sus variantes y sus alternativas, pero es un ejemplo digno de tener en cuenta y de conocerlo. Por eso yo insisto todos los días. Por ejemplo, ahora hay una cosa que yo le vengo a llamar la Escuela de México. O sea, es una opción política. Y para mi manera de ver es la Escuela México, porque es un nuevo concepto de la política. Y entonces, pues, ¿de qué se trata? ¿Qué te parece si lo desarrollamos? Y claro, muchos me dirán, y muy poco y nada se puede esperar de la política, porque, pues, todos los políticos son iguales, y el poder que se desliza a través de la política, pero que el poder no es político, el poder es económico, que es el que utiliza a los políticos para hacer todas sus fechorías. Y entonces, nosotros que observamos que el poder ha sido, a lo largo del tiempo, ejercido por la presión de las minorías. Pues las minorías encumbradas por sus facilidades de acceder al dominio de las cosas, porque tienen asesoría a las fuerzas, a la violencia. Generalmente los golpes militares han sido los que han conducido la política, sobre todo en nuestro continente, que han sometido a los políticos o los han comprado, los han cooptado, los han comprado. Y han hecho posible proyectos y planes que han sido contra los intereses de la gran mayoría de la gente, de la población. Por eso han sembrado la pobreza a discreción. Entonces, toda esa política se ha convertido en un negocio. Y claro, nadie espera nada de la política que lo sorprenda. Muy poco político puede resistir el direccionamiento, el empeño, la conducción que lo hace el poder financiero, que es el poder económico, que es el poder corporativo, porque son sometidos, son usados para eso. Entonces, cuando uno habla de escuela de pensamiento nuevo, la Escuela México, pues ¿qué es eso? Y es una propuesta nueva para, a través de la democracia, se instaure un nuevo concepto
de gobernar el país, de gobernar nuestras naciones, de gobernar nuestros intereses. Curioso, ¿no? Aparentemente es curiosísimo. Claro, la vieja política, o sea, la política clásica, nosotros estamos acostumbrados que ese tipo de democracia que deriva de la leyenda de los griegos, no es tal, o sea, no hay tal democracia. Democracia para los que la imponen, que señalan ellos a dedazos o decisiones consensuadas en círculos muy especiales, eligen un gobernante o eligen a alguien que va a conducir el gobierno y ahí forma un grupo de poder que se apoderan de los resortes del Estado y que son, bueno, generalmente son utilizados por el poder financiero o por las grandes potencias hegemónicas de la comunicación y por supuesto de gobiernos de grandes imperios o de países poderosos. Entonces, ¿qué está pasando en México? Y es la curiosidad que me preguntarás, bueno, ¿cuál es la diferencia? Que el pueblo, de verdad, la mayoría, los de a pie, la base de la pirámide, tienen ahora la oportunidad de elegir quién los va a gobernar. ¿Cómo? El pueblo, los pobres diablos, esos ignorantes, brutos, que lo único que saben es ir a trabajar y eso van a gobernar, eso van a decir a quién. Eso. La gran realidad de cada uno de nuestros países, las grandes mayorías, las que no han tenido ni voz ni voto y han sido solamente usados su potencial, que es el voto, para encumbrar a un determinado personaje que nunca respondió, muy escasamente, los intereses de ese pueblo que marginadamente ha luchado denodadamente y ha soportado todos los rigores del acoso, del abuso, del despojo, de todas las barbaridades contra los derechos humanos. Entonces, todas esas cosas, hoy la Escuela Mexicana de la Política, encabezada por López Obrador, pues trae una nueva opción. No te voy a decir que trae la solución, trae una nueva opción dentro de la democracia participativa de los pueblos. Es de creer que esa nueva opción, o sea, no te estoy diciendo que eso garantiza que va a ser todo distinto, sino que esa nueva opción de la participación de la gran mayoría en defender los intereses de propios y extraños, pues pudiera asegurar un nuevo concepto de la convivencia humana. O sea, nosotros en el continente somos países enormemente ricos. O sea, no es que carecemos de lo elemental y que vivimos sumidos en la pobreza en un páramo. Vivimos dentro de enormes riquezas. Hemos vivido y hemos sido despojados desde la conquista de hace 500 años. Pero cuando más aumenta la población, más crece la pobreza, que debiera ser al revés. Entonces, porque hemos sido sometidos a los proyectos de esas minorías que se han apoderado por el poder y por la fuerza de todo lo nuestro y nos han relegado a un papel de esclavos prácticamente, colonizados totalmente. Entonces, esta nueva opción que yo le llamo la Escuela de México, porque el pueblo ingresa por derecho propio a elegir quién lo gobierne, abre una nueva perspectiva. Claro, por supuesto, no quiere decir que está asegurado que va a haber grandes cambios. Ese nuevo concepto, esa escuela nueva de política, tendrá que preparar sus cuadros, porque siempre habrá un fantasma permanente que está operando sobre todo poder, que es la corrupción. O sea, donde se constituye un poder aparece el corrupto, los que corrompen y los corrompedores y los corrompidos. Entonces,
ya eso es cuestión cultural, pero la opción sí cambia. O sea, el eje de la democracia cambia. Ahora el pueblo por un plebiscito, como se está dando en México en este momento, elige su gobernante, elige quién lo va a conducir en el futuro. Ahora, ¿se puede equivocar el pueblo? Por supuesto que se puede. ¿Puede ese gobernante elegido ser secuestrado, ser cooptado por esa minoría que siempre ha ejercido el poder? Puede, o sea, puede pasar cualquier cosa, pero la escuela política que se pone en vigencia ahora es extraordinariamente novedosa y realmente provocadora, porque realmente ahora cambia todo el panorama, cambia totalmente el concepto de la política antigua, de la vieja política de 4 o 5 siglos atrás. Y por esa razón a nosotros nos ha parecido que era un tema interesante, que era un tema importante tratarlo, porque, como dije anteriormente, en el continente, en Latinoamérica, en nuestros países, muy poco se sabe del procedimiento que está ocurriendo en México. Y claro, no sé si será tan realmente atractivo como para tratar de imponerlo y si hay posibilidades de hacerlo en otros países. Por ejemplo, este sistema sería impensado aplicarlo en muchos de nuestros países. Y yo te hablo de Argentina. Sería imposible que mediante encuestas se designe al futuro candidato a presidente. Porque, en primer lugar, pues no hay gente preparada, a pesar de haber gente muy capaz, para aceptar una determinada decisión, porque ellos consideran que es un condicionamiento que detrás se esconde una gran trampa. O sea, nadie va a pensar que es un juego de la democracia y que realmente por fin se ha encontrado la solución. Generalmente nadie va a aceptarla, ni los propios ni los extraños, o sea, ni el oficialismo ni la oposición. Además hay una maraña conformada de muchos años, con muchos intereses ya en posición de poder. Entonces es difícil que la extrema derecha argentina aceptara que la gran mayoría elija un candidato y que por mayoría ese candidato que eventualmente tendría que tener un proyecto de país, porque eso es fundamental. O sea, acá se puede hacer en México esto que se está haciendo porque hay un proyecto en marcha con un éxito extraordinario que ha logrado plena ocupación en el mexicano y está transformando a México. O sea, a pesar de que la oposición desesperadamente a gritos trata de querer desestabilizar al gobierno, la realidad los pasa por encima. Entonces, ese proyecto conduce cualquier decisión política que, como dije antes, nosotros le llamaríamos el modelo de la democracia mexicano, porque puede el presidente actual aventurarse a decir, bueno, voy a salir a ofrecer a la capacidad, a la inteligencia del pueblo que elija quién va a ser su sucesor, porque se tiene sobreentendido que el sucesor que va a surgir de este acto eleccionario futuro es un hombre que está comprometido con el proyecto que está llevando a cabo López Obrador. No va a elegir la oligarquía mexicana mediante un plebiscito a un sucesor. Seguramente no se atreverían a hacerlo. Pero además este nuevo concepto, este golpe de timón que ha dado López Obrador, nos habla de una madurez política del pueblo. O sea, nos habla de un concepto de unidad que está mancomunado a sus intereses. O sea, no está la ideología barata que aparece un descabellado que propone aventuras de una absurdez inconcebible. O sea, acá el mexicano, el pueblo,
dentro de su cultura, porque eso es lo que tiene México, una gran cultura, que no es lo mismo que ese conocimiento, una gran cultura ancestral, defiende sus derechos. Las poblaciones más apartadas tienen un concepto de la unidad y del respeto al semejante que no lo tenemos en ningún otro país casi de Latinoamérica. Entonces todas estas cosas se dan para que esta nueva experiencia de la Escuela Mexicana de la Democracia, Escuela Mexicana de la Democracia, y está abriéndose a un concepto totalmente hasta hoy desconocido. ¿Qué nos augura o qué augura eso? Pues aparentemente por los condicionamientos que hay y por los protagonistas que están en la tarea, no va a haber ningún tipo de sorpresa. O sea, desde nuestro modesto punto de vista, van a acrecentar la proyección de su construcción de una nueva sociedad. Lo están logrando. O sea, te dije antes y te lo vuelvo a repetir por si no se te ha quedado claro, detrás de toda esta prácticamente aventura de la convocatoria esta, a través de un plebiscito, hay un proyecto político. O sea, esto no se pudiera hacer si hubiera un descontrol total y una anarquía en el país. Si ideológicamente hubiera una anarquía que todo el mundo no sabe qué hacer, pues sería imposible llamar a un plebiscito porque la confusión aumentaría, al contrario. Pero en el caso este, te habla de una sensatez en el ordenamiento político previo. O sea, aquí ha habido un trabajo realizado magistralmente, prácticamente en silencio por el presidente, que da como resultado que hoy puede llamar y consultar al pueblo y que establece un diálogo directo con la gran mayoría, que le va a responder y le van a decir, fulano, nosotros queremos a tal, a fulano tal. Entonces es inédito, es asombroso y yo creo que nosotros estamos cumpliendo con una misión de informar. O sea, es muy posible que muchos de ustedes, generalmente en nuestros países, no se llegue a una explicación de esto, que mediante un censo, mediante una consulta de encuestadora, se logre conciliar y se logre determinar quién puede ser el futuro gobernante. Una cosa de loco para la mayoría de todos los países nuestros. Pero quiero ser preciso en el concepto, no sea que se preste a especulaciones o a no ser entendido, porque a lo mejor carezca mi explicación de detalles. Este tipo de llamado, este tipo de convocatoria mediante una encuesta para buscar o determinar quién es el candidato a gobernar en el futuro, lo pudiera haber hecho Perón también. ¿Por qué? Porque detrás de la figura había un proyecto de país. Ese lo pudiera hacer Lula, porque tiene un proyecto de país. Ese lo pudo haber hecho, por ejemplo, Pepe Mujica en el Uruguay, porque había un proyecto detrás de un hombre, detrás de una idea. O sea, cuando hay un proyecto de país, cuando hay delineado los fundamentos y están clarificados los conceptos en todo orden, se puede buscar quién, el hombre más preparado o la mujer más idónea, tenga la posibilidad de acceder a la primera magistratura. O sea, no es que no se puede hacer en otros países o que solamente México es el que hace el milagro. No, este milagro se debe a un estudio de la realidad. Y la realidad te indica de que sí es posible que la gran mayoría, al ser convocada, pues determina, sí, a nosotros nos conviene fulano o nos conviene fulano, porque va a continuar con un proyecto. No sé si me explico. Entonces convengamos que este nuevo concepto de lo que nosotros le llamamos la Escuela Mexicana de la Democracia tiene que estar diseñada para que realmente se deslice sobre no una improvisación. O sea, una improvisación llama a una consulta y hay 10.000 opiniones diferentes. Si no hay un proyecto, si no hay un concepto de qué se quiere hacer con el país o cuáles las posibilidades que tiene para la integración mayoritaria,
y cómo se va a financiar, con qué se va a sustentar y cómo va a combatir a la corrupción o a la hipótesis de que una minoría entre a hacer cualquier barbaridad una vez que llega al gobierno, porque ¿quién lo controla? ¿Quién representa? Por ejemplo, ahora en la Argentina hay una posibilidad remota, pero posible y lógica por lo absurdo de todo, que llegue al gobierno un producto de la improvisación, o sea, una solución por el absurdo, porque llegado el caso de que gane este desmechado que anda por ahí, que es un producto del absurdo, no es nada que tenga realidad con el país. Entonces, eso sí se puede dar porque hay una anarquía absoluta en todo. O sea, no hay ninguna propuesta seria que realmente la gente, o sea, el pueblo, la gran mayoría diga, no, esto no se asegura, no, nadie, todo el mundo está confundido. Entonces, cuidado con que la escuela mexicana tiene un fundamento, no es una casualidad, no es López Obrador, que llama a una consulta a través de una encuesta generalizada y que todo el mundo... No, es un trabajo previo y el broche final de su tarea, de sus logros, es que puede consultar si están conformes con la idea. Y si la idea ha pregnado de tal posibilidad y de tal contundencia que se puede proyectar al futuro. Entonces dice, bueno, muy bien, este es el proyecto. La gente que sigue y que ha sido parte del proyecto, porque esa es otra instancia que hay que tener en cuenta, que han sido parte del proyecto, que son 5 o 6 participantes, o sea, están dentro del mismo movimiento, no es que venga un cualquiera de otro lado. Este proyecto está sobre estos carriles. ¿Ustedes quién consideran que puede continuar con el proyecto? La cuarta transformación. O sea, no estamos hablando de milagros, estamos hablando de trabajo de relojería en la política. Por eso te hablo de la escuela mexicana, porque te estoy hablando de un concepto total, no de una parte, no de una subción de algo, de una copia, sino te estoy hablando de un concepto. Y entonces, ¿quién puede seguir con este proyecto de transformación que está operando contra la corrupción, defensa de la niñez, de la ancianidad, defensa de los derechos sociales, producción, en fin, todo lo que se conoce, la cuarta transformación que involucra un montón de contenidos? O sea, no te los puedo enumerar ahora, sino que te estoy diciendo, ese es el proyecto. Y entonces, ¿quién puede ser el gobernante que ha creado todo eso? Y bueno, yo tengo que terminar porque la justicia, la ley, la Constitución me dice que mi periodo ha terminado, pero esto está en marcha y hay 5 o 6 componentes del equipo mío o de nuestro equipo están en capacidad para seguir. ¿Cuál de ustedes creen que puede ser? Es bárbaro eso. Es una novedad que realmente puede empezar a poner a pensar a más de 4, incluso en los lugares más remotamente inconcebibles, increíbles. En fin, todo esto es importantísimo que llegue al conocimiento de todos ustedes, porque ustedes están en una vidriera parados a ver qué productos le muestro yo todos los días. Es una manera, a pesar de que yo no vendo nada, pero sí ofrezco mucho. En fin, hermano, en la medida que nosotros seamos capaces de detectar focos interesantes que nos ayuden a pensar, que nos traigan todos los días una novedad que, si no nos sorprende, por lo menos nos ocupa para decir, caramba, si esta gente está haciendo esto, quiere decir que se puede hacer. O sea, la enseñanza no necesariamente tiene que hacerse en una escuela, en un aula. La enseñanza puede provenir porque alguien tenga la capacidad o la voluntad o el arrojo de decir, mirá, esto están haciéndolo en tal lado, no sé si te sirve, pero llega a tu conocimiento. Y entonces ahí harás tú
ejercicio de tus inteligencias para ver si te puede ser útil en tu país. Quizá a ti como aspirante a la política o por inquietado por los desvenires y desventuras, te sirva. Todo esto es una tarea que para nosotros, por ejemplo, hablar de la escuela mexicana de la democracia es una ponencia nueva. No te puedo decir, mirá, qué seguro, pero estamos frente a un descubrimiento impensado e inusitable. Entonces, observemos con detalle por qué se ha hecho, por qué se puede lograr esto. Y a primera vista, lo que primero nos habla para que nos diga, mirá, esto se puede hacer si existe esto. Es decir, esto se puede hacer si hay un proyecto de país. Si no hay un proyecto de país no puedes llamar a una consulta popular porque ¿qué van a elegir? ¿Cuál es la propuesta para elegir si no hay un proyecto? En fin, creo que es suficiente por hoy porque todas estas cosas son pequeñas puntas que vamos poniendo, sembrando en el camino como señales para en el futuro a lo mejor poder transitar. Si te sirve, pues acopiarlas y recordarlas. Si no te sirve, pues este ha sido un encuentro grato más, porque para mí es un encuentro grato contigo y eso tiene un valor extraordinario, independiente si lo que aquí sucede y se te dice, te sirve o no te sirve. Te mando un gran abrazo, como siempre, y mañana ya sabes que a mí me encuentras en algún rincón de acá, porque yo estoy mañana.